Tome su lugar. Timoteo ha comenzado a ser un hombre que ha empezado a fallar a Dios. No está demostrando fidelidad en la predicación de la palabra. ¿Y por qué me atrevo a decir esto, hermanos? Porque él está siendo ahora criticado por la gente dentro de la iglesia y la gente fuera de la iglesia. ¿Y sabe qué pasa cuando un líder de la iglesia está siendo criticado, señalado? Muchas veces, por desgracia, lo que hace es adelgazar el mensaje. Cuando digo adelgazar es ponerle un poco de agua para diluirlo, ¿sí? Es bajarle quizá un poco de tono. Porque las verdades, cuando son expuestas, a mucha gente a veces no les gusta, les incomoda, ¿no? Y entonces la gente se empieza a molestar. Y la instrucción de Pablo para Timoteo fue: predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica, les guste o qué, o no les guste. Dales el mensaje que debes darles, sin importar si esto les parece o no les parece. Sea que les pueda agradar o les desagrade, tú tienes que predicar. Y si es necesario decirle a una persona, a un miembro de la iglesia o a la gente fuera de la iglesia, algo que va a disgustarles porque va a señalar lo que están viviendo y lo que no agrada a Dios, y si tienes que decirle a tu propio hijo que estás viviendo en pecado y que esto traerá una consecuencia, tienes que hacerlo. Sin importar si él, aun siendo tú su madre o su padre, te dejaran de qué, de hablar, te dejaran de ver. Pero a veces, como padres, con un amor que realmente no es amor, sino lo que estamos haciendo es dañando y perjudicando a nuestros hijos, porque la instrucción de la palabra de Dios es: instrúyelo. Y la instrucción muchas veces implica que nuestros hijos tienen que aprender con algo de sufrimiento. Y nuestros hijos deben de saber que cuando ellos actúan mal, y cuando usted le dice no hagas esto porque si no te voy a castigar o te voy a pegar, en el momento que usted no castiga y no pega, entonces usted está permitiendo que su hijo sea una persona libre de responsabilidad. Cuando su hijo tira algo o tira sus juguetes, ¿quién tiene que levantarlos? Ellos. Si usted los recoge, usted está quitándoles la responsabilidad que ellos tienen. Y está haciendo de su hijo un hijo que va a convertirse en alguien que posteriormente va a querer que deba de hacer las cosas. ¿Quién va a ser? Los padres. Timoteo entonces está siendo criticado. Timoteo está pasando un momento difícil en su ministerio. En el capítulo 1, vamos rápidamente al capítulo 1 de esa misma carta, en el versículo 7, Pablo le había recordado: porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Y esto quiero decirle, ¿le está hablando Pablo a Timoteo con palabras sencillas? No. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo:
te me estás acobardando, ¿me explico? Estás dejando de ser un hombre con valor. Te estás convirtiendo en un cobarde. Dios no te ha dado, Dios no nos ha dado un espíritu. ¿Me explico? Que se atemoriza. Y yo quiero decirle que Pablo, ya lo había yo comentado antes, escribió, ¿cuál fue la última carta que Pablo escribió antes de morir? Esta carta. Lo que quiero decirles es que Pablo estaba a unos días de qué, hermanos, de morir. Y sin embargo estaba hablando con fuerza, ¿o no? Está hablando con fuerza. Le está dando sus últimas palabras a su hijo que amaba a Timoteo, pero le está diciendo, por favor, no dejes o no te conviertas en un cobarde. Porque Dios no nos ha dado esto. Y hermanos, no lo sé, pero quien es padre creo que puede, y ya tiene hijos grandes, puede entender esto. Uno como padre invierte cuánto en sus hijos. Todo. Y a veces los hijos no entienden. Pero Pablo había invertido mucho tiempo en quién, hermanos, en Timoteo. Y no solo en Timoteo, amaba a Timoteo, pero también amaba a la iglesia de qué? De Éfeso. ¿Usted sabe cuál fue la iglesia que fundó todas las iglesias de Asia Menor? ¿Sabe qué iglesia fue? Éfeso. O sea, Éfeso fue la primera iglesia bautista de Asia Menor, y de ahí nacieron todas las iglesias. Entonces amaba a la iglesia de Éfeso y amaba a Timoteo. Y él podía ver todos sus años de inversión ahí, que estaban obviamente en crisis. En crisis la iglesia y en crisis el liderazgo. Entonces imagina, hermano, toda la inversión o mucho de la inversión de Pablo la estaba viendo caer. Él puso mucho esfuerzo en Éfeso. Sabía que era un lugar difícil, pero era necesario tener una iglesia allí. Y lo puso específicamente ahí porque quería corregir algunas cosas. Y sin embargo a Timoteo no le había ido bien, o no le estaba yendo bien en Éfeso, porque la iglesia lo había empezado a atacar y la gente a su alrededor lo estaba atacando, y él había comenzado a flaquear. Y por eso Pablo le dice después del versículo 7, en el versículo 8, ¿qué le dice? No, dice, no te avergüences. Más bien, da testimonio de quién, de nuestro Señor. Entonces, lejos de tener vergüenza, demuestra lo que eres. Dile a la gente o demuéstrale a la gente que tú eres un hijo de Dios. Sin importar lo que la gente te está criticando, sin importar esas actitudes y formas en las que te están juzgando, no te avergüences y da testimonio del Señor. Ahora, yo quiero que usted imagine a Timoteo. Timoteo era el gran discípulo de Pablo. Usted conoció a dos grandes hombres del Antiguo Testamento. Uno de ellos inclusive no vio muerte. ¿Quién fue? Fue arrebatado, como Enoc. No, pero el que siguió. ¿Quién fue? Elías. Y de Elías hubo otro gran hombre. ¿Quién fue? Eliseo. Que rogó y dijo, dame el doble de lo que le diste a quién? A Elías. Elías es un hombre de poder impresionante. Una vez echaron un cuerpo de un hombre junto a la tumba de Elías, y por estar cerca y haber tocado, ese hombre cobró ¿qué? Cobró vida. Esto no es un cuento de Disney. El poder de Dios fue derramado de forma impresionante en Elías. Él fue arrebatado por el Señor, en caballos fue llevado. Y por eso muchas personas,
cuando vieron a Jesús decían que si él era ¿quién? Elías mismo. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que si usted imagina, Timoteo iba a ser el sustituto como lo fue Josué de ¿quién? De Moisés, como Eliseo lo fue de ¿quién? De Elías. Timoteo iba a ocupar el lugar de ¿quién, hermanos? De Pablo. Era el gran discípulo. Él iba a tomar el manto, el ministerio, la estafeta, por así decirlo, para continuar la obra. Pero ahora imagine a Timoteo. Está sintiéndose avergonzado. No podemos de ninguna forma sentirnos avergonzados por creer en Cristo. Que sientan vergüenza los que no creen. Ellos son literalmente unos sinvergüenza, ¿sí o no? Sí, ellos son. Porque pecan y pecan sin ningún ¿qué, hermanos? Sin ningún recato. Pero entonces, hermanos, él dice en este versículo 13, por favor, si usted me acompaña solamente con su vista, puede usted, voy a ir leyendo o viendo algo, le dice en el versículo 13, retén la forma de ¿qué? De las sanas palabras, sana doctrina, ¿sí? Y le está diciendo en otras palabras, entonces, aférrate a la verdadera enseñanza, a la enseñanza pura de Dios, ¿sí? Estoy parafraseando el versículo 13, ¿sí? Y esto realmente, hermanos, es crucial. Aquí está el gran apóstol de Pablo, en los últimos días de su vida. Él ha entregado todos sus esfuerzos y muchos años para establecer la iglesia, para formar en Timoteo a un gran hombre de Dios, ¿sí? Él ha puesto su esperanza en este sucesor de Timoteo, confiando en que Dios iba a utilizar a este joven para servir en la obra del Señor. Y él está pasando allí la estafeta a Timoteo. Y ha comenzado a mostrar señales de fracaso. ¿Qué pasa, hermanos? Esto rompe el corazón, ¿no? Yo no sé si platiqué, creo que he platicado esta anécdota. La ha narrado el pastor John MacArthur, que él competía en una de relevos. El relevo es de 400 metros. Bueno, 100 metros por 4 por 100. Y el último corredor debe ser el más fuerte, ¿sí? Corrieron y cuando llega al cuarto corredor, agarra el corredor y se sale de la pista. Se sale y se sienta. Y se acercan todos. ¿Y qué quiere que sintieron? Pues enojo. O sea, ¿por qué haces esto? ¿Qué te pasa? Esto ha sido el esfuerzo ¿de quién? De nosotros también. ¿No entiendes lo que estás afectando? Y muchos de nosotros, como Timoteo, nos han pasado la estafeta y nos estamos saliendo de la pista. Lo que dije hoy en la mañana es verdadero. Las generaciones nos han alcanzado y la sombra se está agotando. Hoy Dios nos da oportunidad de acercarnos todavía, pero en próximos años, hermanos, no va a haber oportunidades, porque cada vez y más se van a destruir los hogares. No te avergüences, le dice Pablo a Timoteo. Retén la sana doctrina. Verso 13. Entonces Pablo lo llama a avivar el don, ¿no?, que hay en él, a no ser un cobarde, a no avergonzarse, a aferrarse a la palabra de Dios.
Porque ¿qué es lo que sucede? Repito, hermanos. Cuando uno se siente bajo presión, uno empieza a servir y la gente lo empieza a criticar. ¿Y qué es lo que uno dice? Pues mejor ya que, pues mejor no. Pues empecé pastor, yo quería hacerlo y los hermanos me empezaban a criticar. Pues mejor no hago nada. Pues es más fácil no hacer nada. Y el versículo 14, ¿qué dice, por favor? Si ustedes ahí me acompañan, el verso 14, dice la escritura, me sigue, por favor, dice, guarda el buen ¿qué? El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en quién? En nosotros. Estamos en el primer capítulo de la segunda carta. En pocas palabras, guarda la verdad que te ha sido encomendada. Y el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, y empieza a decir, y lo que quiero decir es, no sé si sepas, Timoteo, pero muchos me han dejado. Y por eso le dice, por favor, no, que tú no seas uno de quién, de esos que se suman a esta lista de personas que servían al Señor, pero ahora ya no lo hacen. Hermano, esta es una invitación a todos. Para que aquí hay dos listas, hermanos. Siempre hay dos listas en la iglesia. Los que trabajan y los que ¿qué? Y los que no trabajan. Y todos jalan para un lado, ¿eh? Pero jalan. Es que dicen, no, yo prefiero no hacer nada. Pues el que no hace nada, jala. ¿Sí? Porque más nos ayudaría que estuviera acá, ¿sí o no? Pero si está de este lado, pues el peso se nos va. Entonces, hermanos, esto es difícil. Y después de esas afirmaciones, pasa al capítulo 2 rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, y en el verso 3 le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y voy a decirlo de una forma sencilla. Le está diciendo, esfuérzate. Todo el capítulo 2 está diciendo de 4 formas. ¿Se acuerdan cómo vimos las 4 formas? Como soldados, ¿como qué? Como atletas, ¿como qué más? ¿Como qué? Como maestros y como labradores. Primero fue maestros, luego soldado, luego atleta y luego como labrador. Y todos, lo que destaca en todos, ¿qué es? Se necesita que esforzarse. Todo requiere que tú te esfuerces. Y en otras palabras, Pablo le está diciendo, esfuérzate, Timoteo, porque dependo de ti. Y luego en el capítulo 3, le dice también, debes de saber esto. Estamos comenzando el versículo 1. ¿Qué debemos de saber, hermanos? Que en estos postreros días, ¿qué vendrán, hermanos? ¿Qué vendrán? Y empieza a describir esto que suena a una descripción clara de lo que vemos hoy, ¿no? Vendrán tiempos difíciles. La palabra es peligrosos. Timoteo, no va a ser fácil. Timoteo, tú no puedes hacer concesiones, no puedes desviarte, no puedes abandonar, no puedes avergonzarte, no puedes volverte un cobarde, no puedes alterar el mensaje, alterar la palabra de Dios, no puedes suavizar la verdad, por difícil que sea, y aunque seas criticado. Y después, en el capítulo 4, llega un clímax y le dice, tienes que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, predica la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Con quién? Con quien puedas, con todos los que puedas. Desde que sales en el día y hasta que ¿qué? Hasta que regreses.
sea bien recibida la palabra de Dios, ¿o qué? ¿O no sea recibida? Tienes que hacerlo. No toda la gente cuando escuche la palabra de Dios le va a caer bien o le va a gustar. No, muchos que hermanos se van a molestar y te van a agredir inclusive. Se van a burlar de ti otros te van a humillar, otros te van a rechazar, van a evitarte, te van a dejar de hablar. Ojalá, hermanos, a muchos de nosotros no nos hablen en nuestros trabajos, pero no porque seamos unos flojos o no sea porque seamos unas personas que estamos buscándolos para otras cosas, porque hay gente que está platicando siempre sus problemas y uno no quiere verlos porque sabe que siempre que se van a acercar van a platicarle de problemas o le van a pedir dinero. Espero que usted no sea esa gente. Espero que usted, la gente no quiera platicar con usted porque sabe que si va a platicar de algo, ¿qué va a hacer? De Dios. No porque usted va a platicar de Dios. Si a usted no le hablan en el trabajo porque usted solamente habla de Dios, ¿sabe qué, hermano? Qué bueno que no le hablen. No, es que yo no puedo ser así, pastor. No, pues hágalo. Y esta es la razón por la que en el capítulo 3, versículo 1, dice, porque estos son tiempos peligrosos. El texto dice, también debes saber esto, que en los tiempos postreros. Y quiero aquí solamente terminar con algunos detalles del griego. Déjenme traducir esta palabra, tiempos peligrosos. Esto es épocas peligrosas. La palabra tiempo en griego, por lo menos hay dos palabras importantes que se ocupan o relevantes que se ocupan para tiempo. El primer tiempo es cronos, ¿sí? Que habla de cronología, ¿sí? De cómo se dan las cosas, los sucesos. Esa es una palabra para tiempo. Pero el otro tiempo es kairos, en el griego. Y kairos habla de un periodo. No es cronología solamente, sino habla de un periodo, una temporalidad, ¿sí? O temporada. Y la palabra peligroso en el griego también puede traducirse, que aquí se traduce como difícil, es algo salvaje. Pablo está diciendo entonces, debes predicar la palabra debido a que hoy estamos viviendo tiempos ¿qué? De peligro. Y yo no sé si usted recuerde cómo le pusimos este mensaje, pero este mensaje lleva por título Una sociedad destruida que nos grita, predica. Por cierto, los últimos días se refiere al tiempo. ¿Cuándo comenzaron los últimos días, hermanos? Y lo que puedo decirle, hermanos, es que los últimos días comenzaron desde que Jesús, ¿qué, hermanos? Vino. Desde que Jesús vino. Cuando Jesús vino, Él inauguró, Él fue el inicio de los últimos días, los días del Mesías. Los últimos días son sinónimos a los días del Mesías. Él vino, Él inició esos días porque Él fue rechazado, Él regresó a la gloria, como lo vimos cuando Él ascendió a su Padre, pero Él va a regresar para imponer ¿qué, hermanos? Su reino. Pero hoy están viviéndose los últimos días. Y Juan aquí escribe que este es el último, ¿qué, hermanos? El último tiempo. Y Pedro también escribe que Cristo apareció al final del ¿qué? De los tiempos. Pero en segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 3:13, nos dice que los hombres malos durante estas épocas serán o vivirán épocas peligrosas y van a ir de mal en peor. Esto va a ser algo normal, porque Pablo sabía que lo que estaba diciendo aquí por la inspiración del Espíritu Santo, y aquí lo podemos ver. Por favor, vamos al versículo 2 del capítulo 3, por favor. ¿Qué dice cómo van a ser los hombres?
empieza a describir. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo a escribir esto. Dice el versículo 2, ¿cómo van a ser? ¿Amadores de qué? De sí mismos. Avaros. Y un hombre avaro es el hombre que ama, ¿qué, hermanos? El dinero. Amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Un arrogante, un presumido, un soberbio. Luego dice soberbios, desobedientes a quiénes, hermanos, a los padres. Van a ser ingratos, ¿no dice ahí? Ingratos y ¿qué más? Impíos. Esta es una lista favorita de Pablo. Blasfemos. Y conforme él escribe cada uno de los pecados, versículo 3, ¿cómo lo describe? Sin afecto, ¿qué? Sin afecto. Esto no es otra cosa, sino lo que está diciendo son hombres que sin amor. ¿Me explico? Que no se reconcilian. Porque el amor siempre busca, ¿qué, hermanos? Reconciliar. Implacables, calumniadores, intemperantes. ¿No dice así? Y un intemperante, hermano, también se puede traducirse como un chismoso, sin dominio propio. Y luego ocupa una palabra, cruel. Y la palabra cruel refiere a brutal, ¿sí? Aborrecedores de lo bueno. Parecen religiosos, versículo 5, y con eso termino. Tendrán apariencia de qué, hermanos? De piedad. Pero sin poder, sin eficacia, ¿sí o no, hermanos? No pueden demostrar la piedad, porque la piedad, ¿qué es, hermanos? El amor. Termino aquí, quiero que cerremos ahí nuestra Biblia para terminar. Y yo quiero que usted hoy, delante de Dios, pueda darse cuenta de la situación en la que estamos viviendo. Y por eso cada llamada de nosotros es una llamada de urgencia. Una llamada de urgencia a servir, a buscar, a ayudar, a amar, acercarnos a buscar que una persona pueda acercarse a Dios a través de la palabra de Dios. Y usted tiene que hacerlo y lo tiene que hacer ahora. Tenemos que buscar de todas las formas, hermanos, exponer la palabra de Dios. Porque son tiempos, ¿qué, hermanos? Difíciles. Tiempos de peligro. Y yo vuelvo a decir un poco lo que dije en la mañana. Qué hermoso es tener esta alegría que dan los niños, hermanos, pero esta alegría que vemos en los niños, con el paso de los años, se convierte en ¿qué, hermanos? En dolor y en sufrimiento. Porque cuando un hijo es descuidado, cuando un hijo no es instruido en la palabra de Dios, termina este niño convirtiéndose en alguien que trae únicamente dolor y sufrimiento y deshonra a quienes, hermanos, a sus padres. Y no solamente a ellos, a una sociedad que es cada vez degenerada y destruida por una generación de niños que simplemente no vivieron cerca de Dios. Porque sus padres simplemente no caminaron cerca de Dios. Tenemos que hacerlo. Señor, rogamos que seas tú el que utilice tu palabra para que nosotros podamos ser convencidos de cómo estamos viviendo. Y que podamos, Señor, ser utilizados, en primer lugar, para bendecir a nuestra familia, amar a nuestra familia, y para ser de bendición en nuestra iglesia y a través de la iglesia ser de bendición a muchos otros. Úsanos para tu gloria, Padre. Que entendamos, Señor, que hay tiempos difíciles hoy que urgen que actuemos y vivamos y prediquemos tu palabra, no solamente con una Biblia, Señor, sino con una vida que demuestre la piedad y que tenga el efecto y el poder de ella. Vidas que demuestran tu amor, vidas que muestran a Cristo en cada uno de sus actos. Para ti la gloria, oh Dios.